Aló, aló. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Bueno, muy bien. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, de verlos aquí en esta tarde. Noche todavía no, pero tarde. Yo voy a decir tarde. Yo sé que a lo mejor para algunos de ustedes ya es un día largo, ya se ha hecho un día bien largo, entonces ojalá que hagamos esto un poquito rápido para que puedan descansar, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar ahorita con los atributos incomunicables de Dios. En eso estamos, ¿ok? Estamos comunicando nosotros los que estamos acá arriba los atributos incomunicables de Dios. Los atributos que solo le pertenecen a Él, ¿ok? Y en nadie más, lo que lo hace ser Dios. Esos son los atributos incomunicables de Dios. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí hemos estado aprendiendo algo de estos temas de los atributos? Amén. Bueno, gloria a Dios por eso. Yo igual he estado aprendiendo un poquito desde la primera que se dio, la seidad, correctamente. Yo no había escuchado esa palabra antes. Bueno, ya la sé, ya lo estoy aprendiendo también lo que significa. Entonces, gracias a Dios por eso, hermano. Gracias a Dios por cada uno de esos hermanos que ha venido a prepararse a tomar uno de estos atributos que verdaderamente es un reto. Por los hermanos que subieron acá entienden y conocen que es un reto querer entender algo que verdaderamente a veces se hace muy difícil porque nuestro Dios es grande. Sus atributos son temas que a veces no podemos captar en nuestra mente finita, así es. En esta noche yo voy a estar platicando un poco sobre la unidad de Dios. Interesantemente, si no lo sabían, a lo menos esto es lo que yo averigüé. Cuando queremos estudiar la unidad de Dios, se estudia a base de dos términos. Un término lo mencionó la hermana Carmencita y luego el hermano Noel mencionó la otra. Entonces, eso es lo que yo estuve buscando, pero también había cierta referencia a la Trinidad. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy en este día. Vamos a estar hablando un poco de la Trinidad, un tema fácil, ¿verdad? Un tema sencillo. No es cierto, hermano. Pero de cierta forma, es fácil en el sentido de que yo puedo solamente pararme y decir, hermanos, esto es incomprensible, esto no lo podemos entender, e irnos a casa, ¿verdad? Pero en ese sentido es fácil, porque no hay nadie que ha existido que haya podido resolver el misterio de la Trinidad. Nadie. No hay ningún ejemplo o ilustración que nos ayude a entender al absoluto lo que es el tema de la Trinidad. Pero aún así, la Biblia habla de este concepto de un Dios triún, de un Dios en tres personas. Entonces, eso vamos a estar platicando hoy en este día. Déjame salirme nada más de aquí y vamos a comenzar. Entonces, ojalá, hermanos, que ustedes puedan aprender algo hoy en esta noche. Ojalá que no salgan más confusos, ¿verdad? Y podamos entender algo, porque yo creo que ese es el deseo de todos nosotros que estamos aquí, ¿verdad? De cuando entramos de esas puertas, cuando nos levantamos y decimos que vamos a venir a la iglesia, es porque queremos aprender algo de Dios, ¿verdad? Queremos conocer un poco más la palabra de Dios, queremos entender más de la persona de Dios, porque al final esto nos va a ayudar a tener una intimidad con Dios más grande, más profunda y enriquecer más nuestra relación con Dios. Entonces, ojalá que, hermanos, podamos aprender. Y también, en parte, también es para poder ser mejores cristianos, para que nuestras vidas puedan traerle gloria a Dios, para que nuestra adoración hacia Dios sea más profunda y más elevada. Aquí en este púlpito, hermanos, nos han enseñado que nosotros fuimos creados para la gloria y alabanza de nuestro Señor. Nuestro hermano Noel lo mencionó en la tarde también. Para eso hemos sido creados, para eso Dios nos creó. Ese es nuestro gran propósito. A mí se me hace un poco triste imaginar que yo he sido creado para glorificar a Dios y que no esté haciendo lo que yo fui creado a hacer, ¿verdad? Si se pueden imaginar un reloj, a lo mejor compraron un reloj con la expectativa de que este reloj les iba a ayudar a tomar el tiempo. ¿Y qué pasa si no sirve? ¿Verdad? There's a disappointment, porque no está haciendo lo que está hecho de hacer. Entonces, en esta tarde vamos a hablar un poco sobre la Trinidad y también quería mencionar esto también, hermano, porque eso es algo bonito de nuevamente, hablando sobre nuestro propósito en la cual fuimos creados, que es glorificar a Dios. Por primera vez en 1643 se reunió la Asamblea de Westminster. Entonces, un grupo de
51 teólogos para producir lo que se conocería como la Confesión de Fe de Westminster, que es un breve resumen teológico apologético del credo cristiano protestante. En ese momento también produjeron otros dos documentos importantes, el Catecismo Mayor de Westminster y el Catecismo Menor de Westminster. En el Catecismo Menor, que está compuesta de 107 preguntas y respuestas, se encuentra la primera y la más famosa de las preguntas en el Catecismo Menor. Y pregunta de esta manera: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta que da es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, para eso hemos sido hechos, hermanos. Entonces, ojalá con este estudio de la Trinidad que vamos a estar dando ahorita nos pueda ayudar a conocer un poco más a Dios y poder darle esa gloria que Él se merece. Entonces, hermanos, si me pueden acompañar en oración, vamos a poner esto en las manos de Dios. Bendito Padre, venimos delante de ti agradecidos por este día maravilloso que nos has dado. Padre, gracias por tu bondades, porque tú eres un buen Dios cuando muchas veces nosotros no somos buenos contigo, a veces malagradecidos. Padre, gracias por pensar en nosotros. Gracias porque nos tienes reunidos aquí hoy en este día, recordándonos, Padre, de un acto tan maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo un tiempo atrás. Por esa resurrección, Padre, por ese triunfo sobre la muerte, que verdaderamente ha impactado millones de personas, Padre, incluyéndonos nosotros que estamos aquí hoy. Gracias, Padre, por ese regalo. Gracias por tu Hijo. Padre, te pido que en esta noche tú puedas utilizarme, que pueda hacerte bendición para mis hermanos, que podamos aprender un poco más de la unidad que se encuentra en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Denme un segundito aquí, hermanos. Aquí estoy queriendo. ¿El ratoncito no lo vieron? Pues va a salir por aquí, ¿verdad? No, dicen unos. No quiero. Hugo, ¿me podrías venir a ayudar un segundo? ¿Cómo se friso? Un technical problem ahorita, hermanos. Vamos a resolver esto. Vamos a ver. No mueve, ¿verdad? Pícale ahí. Ya se traba. Bueno, mis hermanos, mientras que se resuelva esto, vamos a empezar, ¿ok? En la diapositiva tenía unas imágenes que nos iban a ayudar a entender un poquito más. Si no se puede, bueno, así vamos a seguir. La primera cosa que quiero
mencionar cuando hablamos de la Trinidad. Es importante, como estaba diciendo nuestro pastor hace unos momentos atrás, la importancia de entender estos atributos, ¿ok? La importancia de entender estas diferentes cosas, porque como él dijo, van a haber personas en este mundo que van a tener preguntas, y la importancia de estar preparados para contestar, dar una respuesta. La Biblia misma menciona que tenemos que estar preparados para dar una respuesta. Interesantemente, cuando hablamos de la Trinidad y hablamos de las tres personas de la Trinidad, el Padre, la mayoría de la gente tiene ese concepto y no lo refuta, ¿verdad? Si nosotros decimos que Dios es Padre, la mayoría de la gente, they're okay with that, están bien con eso, con esa idea. Pero cuando se trata de que el Hijo es Dios, hay ciertos grupos de personas that are not okay with that, que no están bien con eso, ¿verdad? Cuando dicen en el Medio Oriente, por ejemplo, es uno de los lugares donde si nosotros mencionamos que Jesucristo es Dios mismo, ellos dicen que no es así, ¿verdad? Entonces, si alguien les viniera y les preguntara, ¿cómo puedes creer en la Trinidad cuando no aparece en la Biblia? ¿Cómo contestaría? Si la palabra Trinidad, que ahorita la vamos a ver, no está en la Biblia, ¿por qué es que nosotros la creemos? ¿Cómo contestaría? ¿Cómo puede ser Jesús Dios cuando Él dice que hay un solo Dios verdadero? En Juan podemos encontrar eso. ¿Cómo puede Jesús ser Dios si dice que el Padre es mayor que Él? ¿Cómo contestaría usted esas preguntas? Entonces, por eso la importancia, hermano, de saber los atributos de Dios, de saber, en este caso, la Trinidad, ¿ok? Bueno, la Trinidad, la palabra Trinidad es el término teológico, ¿ok?, aplicado a Dios para indicar su existencia perpetua como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ok?, que sin embargo siguen siendo un Dios indivisible. La palabra Trinidad proviene del latín trinitas, un sustantivo abstracto latino que literalmente significa triple o tres. Más que todo, repitiendo, es un término teológico para ayudarnos a entender la Trinidad o la pluralidad de Dios. Eso es lo que es la palabra Trinidad, ¿ok? Es una palabra que teólogos vinieron y dijeron, uno dijo, mira, esta es la mejor manera como la que podemos entender la realidad que hay un Dios en tres personas, ¿ok? Esa es la palabra Trinidad. Bueno, moviéndonos un poquito más, ¿qué es lo que no es la Trinidad? ¿Está ahí arriba? Bueno, excelente. Okay. Ojalá con esto nos ayude un poquito más. Bueno, ahí como pueden ver, hay tres burbujitas. La primera era el qué. Entonces, el qué nos va a llevar a otros tres cosas que vamos a ver. Entonces, ¿qué es la Trinidad? Que ya lo vimos, como acabamos de ver. Trinidad es el término teológico aplicado a Dios para indicar su existencia perpetua como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sin embargo siguen siendo un Dios indivisible. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Les voy a preguntar así como JC lo hace porque no se duerman. Bueno, la siguiente es lo que no es la Trinidad. ¿Ok? Lo que no es. Entonces, no es modalismo, unicidad, sabelianismo. Bueno, ¿qué son esas cosas? ¿Qué son esas palabras? Bueno, la unicidad, de hecho, es una rama de que ha salido del modalismo y el sabelianismo. El United Pentecostal Church, ellos practican lo que es la unicidad. Y básicamente es la idea de que Dios tiene diferentes modos o manifestaciones de sí mismo. Que Dios a veces aparece como el Padre,
en parte de la historia, o a veces aparece como el Hijo, o a veces aparece como el Espíritu Santo, distintivamente, y no hay relación entre los tres. En la unicidad también se enseña que Jesús es Dios y se manifiesta en el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, básicamente, Dios se puede manifestar en Jesucristo, se puede manifestar en el Espíritu Santo y como el Padre, pero nunca son unidos. Son tres diferentes personas. Si les puedo dar otro ejemplo, digamos que hay una persona que está en una drama, en una escena se viste como una persona, en otra escena se viste como otra persona y luego en otra escena se viste como otra persona. Así es como ellos ven. Eso es lo que nosotros no creemos. ¿Okay? Ese es el modalismo, unicidad, el sabelianismo. El triteísmo es la negación de la existencia de un solo Dios. Ellos creen en tres dioses en lugar de un solo Dios. Sería como politeísmo, podremos decir. Nosotros somos monoteístas. Es difícil. Y sí, como sí dice, ellos creen en tres diferentes dioses. ¿Okay? Ellos creen que el Padre es un Dios, ellos creen que el Hijo es un Dios y ellos creen que el Espíritu Santo es un Dios. Eso es lo que nosotros no creemos. Si puedo darles una explicación más sobre cómo es esto, Dios es un solo ser, pero en Él hay tres personas. En comparación de nosotros somos un ser y una sola persona. ¿Okay? Dios es un ser en tres personas y nosotros somos un ser y una persona. Ese es donde nosotros nos confundimos y nos hace difícil comprender la Trinidad. Porque no hay nada en este mundo, no hay ninguna ilustración, no hay nada en la cual nosotros nos podamos comparar a eso. Por eso que a nosotros se nos hace difícil comprender. Y verdaderamente puede ser que muramos y nunca vayamos a comprender eso hasta que estemos con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, si a mí me han preguntado, si tú pudieras preguntarle a Dios una pregunta, ¿qué sería? Para mí es esta, de poder entender la Trinidad. ¿Cómo es que la Trinidad trabaja? Esa sería una de las mías. No sé cuál sería de las de ustedes. Ahora, también tenemos arrianismo, adopcionismo, subordinacionismo, como rapping, binitarismo. Grupos niegan de que Jesucristo y el Espíritu Santo es Dios. Si bien cada una de estas herejías es diferente, sí, pero todos niegan que Jesucristo o el Espíritu Santo sea igual a Dios al Padre. Por lo general se supone que son seres creados. Estas personas piensan que ellos fueron creados, que el Espíritu Santo y que nuestro Señor Jesucristo fueron seres creados. De nuevamente repitiendo, eso no es lo que nosotros creemos. Ahora, moviéndonos a los ejemplos que hay sobre queriendo entender lo que es la Trinidad. El primero es el del huevo, es una de las más famosas. ¿Okay? Un huevo consta de una cáscara, una yema y una clara de huevo, pero en conjunto es un solo huevo. Entonces estas piezas hacen un solo huevo. Las tres partes crean un todo unificado. El defecto de esta ilustración y de otras similares es que Dios no se puede dividir en partes. Y eso fue de lo que habló nuestra hermana Carmencita. ¿Okay? De la, ¿cómo es? A ver si se recuerdan. De la simplicidad, que Dios no tiene partes. ¿Okay? Dios no se puede dividir. Hay otra que es casi similar, que es, en inglés es partialism o parcialismo, yo creo que en español, que básicamente que el Espíritu Santo es, digamos, un porcentaje de Dios, que Jesucristo es otro porcentaje y el Padre es otro porcentaje, y juntos crean un Dios lleno. Eso es lo que nosotros no creemos tampoco. Ahora, la siguiente, la manzana, es casi igual la misma ilustración del huevo. Una ilustración similar es la manzana, la piel, la carne y las semillas de las frutas forman de esta manzana, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman a Dios. Esta ilustración tiene la misma debilidad que la ilustración del huevo. Es decir, las partes de la manzana consideradas independientemente no son la manzana. Por el contrario,
cada persona de la Trinidad, tomada independientemente, separadas, sigue siendo Dios. ¿Okay? El Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, el Padre es Dios. Ahora, aquí tenemos el H2O, el H2O. Y dice, otra ilustración común involucra los diferentes estados de la materia de H2O, sólido, líquido y gaseoso. La ilustración generalmente usa agua como el ejemplo. El agua existe como el sólido, el hielo, que ven ahí. También existe, como líquido y gas. Pero no importa en qué estado físico se encuentre el agua, sigue siendo agua. Su composición química sigue siendo la misma. Ahora, ¿cuál es el problema con esta ilustración? El problema es que el agua líquida, cuando se congela, cambia de líquido a sólido. Cuando hierve, cambia a vapor. Sin embargo, Dios no cambia. Y sería el modalismo que estábamos mencionando hace unos momentos. Dios no puede cambiar en diferentes modos. El agua líquida puede volverse sólida o gaseosa, pero Dios Padre nunca se vuelve como el Hijo o el Espíritu Santo. Esto sería modalismo. ¿Okay? Y la última, que es la ilustración que más se pegan los teólogos, aún igual no es algo que define completamente la Trinidad, porque eso sería limitando a Dios. Pero aquí podemos ver un triángulo, 3 diferentes esquinas, cada uno representando una persona de la Trinidad, el Padre. Y ahí vemos las palabritas ahí que se explican por sí mismo. Padre no es Dios, Hijo, pero sí es Dios. Hijo no es Espíritu Santo, pero es Dios. El Espíritu Santo no es el Padre, pero es Dios. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Igual son formas que a lo mejor que nos pueden ayudar a entender un poquito, pero al final del día, it doesn't do justice. ¿Okay? No explica por completo la Trinidad, que es algo que, repito, es algo que a lo mejor nunca vamos a entender. Ahora, no está haciendo los efectos. Bueno, vamos a ir ahora y vamos a platicar un poco sobre la Trinidad, ¿ok? Sobre las personas, mejor dicho, de la Trinidad. Vamos a hablar sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. Y vamos a ver los diferentes roles que ellos tienen en la Trinidad. Y vamos a ver las declaraciones que vemos en la Biblia en las cuales ellos dicen que son Dios, ¿ok? Que el Hijo declara que Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre obviamente es Dios. Vamos a ir a... Bueno, aquí el rol del Padre es iniciar la creación y la redención de la humanidad. Ese es el rol del Padre, lo que ha hecho en cuestión de la creación y en cuestión de nuestra humanidad. Él ha creado lo que vemos aquí, la creación donde vivimos, y también fue el que inició lo que es la redención para la humanidad. Ahora, ¿cuáles pasajes nos indican que que el Padre es Dios? Primera, Juan 6:26. Ahora, tengo otros versículos para también los otros personajes de la Trinidad, pero no vamos a ir por todos porque sería embarcar mucho tiempo. Entonces, aquí tenemos unos 3. Juan 6:26 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta señaló Dios el Padre. ¿Okay? Ahí tenemos esas palabras conjuntas que el Padre es Dios, Dios el Padre. Romanos 15:6 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está otra vez, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De nuevamente, muchas personas no dudan el hecho de que el Padre sea Dios. La mayoría de la gente, they're fine con eso, they're okay. Pero cuando ya entramos y decimos que el Señor Jesucristo es Dios, ya es donde ciertas religiones tienen complicaciones. Los musulmanes, ellos en esta área se defienden bastante, ellos refutan bastante esta idea. Última, 1 Corintios 8:6, o tengo otra ahí, no.
Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de Él, cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Okay, entonces ahí estamos viendo lo que unos versículos que nos indica Padre como Dios. Okay. ¿Estamos? Amén. Bueno, ahora Dios Hijo. El rol de Él es principalmente en el cumplimiento de la redención y como nuestro mediador. Unos pasajes donde Él afirma ser Hijo de Dios son indicaciones para nosotros que Él es Dios. Porque si ustedes saben, van a saber que en la Biblia no hay ningún versículo en donde Jesús dice que Él es Dios. Él no clarifica con su boca que Él es Dios. Pero hay diferentes versículos que podemos encontrar donde Él se está refiriendo a su deidad, ¿verdad? Una de ellas cuando dice ser hijo de Dios. Para los judíos en ese entonces, para que alguien se declarara ser hijo de Dios, ya estaba, ¿cómo se diría esa palabra? ¿Cómo? Blasfemando, pero también relacionándose a Dios, que en esencia lo hace una deidad. Entonces ellos reconocían eso. Cuando ellos escuchaban a alguien decir que era hijo de Dios, ya se estaba comparando a Dios, que eran igual a Dios. Entonces esto lo vemos bastante en la Biblia. Primera que tenemos ahí es Mateo 26, 62, 64. Y de hecho Mateo, Marcos, Lucas, todos esos son el mismo relato en los diferentes evangelios. Mateo 26, 62 a 64 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, una vez más, aquí tenemos una declaración donde Jesús está admitiendo ser el Hijo de Dios. Y vamos a ver lo mismo en Marcos y Lucas también. Entonces, Marcos 14, 60 a 62. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí tenemos otro ejemplo. Y la última aquí, Lucas 22, 67, 70. De nuevamente el mismo relato, pero en el Evangelio de Lucas. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, sí, os lo dijere, o no, perdón. Y les dijo, si os le dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ahí tenemos los mismos relatos. El Señor Jesucristo admitiendo que Él es el Hijo de Dios. Ahora, también tenemos afirmaciones cuando Él dice que Él es el yo soy. Ahora, esto no los vamos a ver por cada pasaje, pero les voy a dar unos ejemplos. Muchas de estas afirmaciones de yo soy están conectadas con metáforas. Por ejemplo, yo soy el pan de vida. Juan 6, 35, 48. Yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12. Yo soy la puerta. Juan 10, 9. Yo soy el buen pastor. Juan 10, 11 y el 14. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25. Entonces ahí tenemos estas declaraciones de yo soy. Y si saben, yo soy es el nombre de Dios, ¿verdad? Cuando se presentó en frente de Moisés, él preguntó, ¿quién les diré que me ha mandado? Y él dijo, yo soy. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo que Él es el yo soy. Ahora, muchos de esos pasajes son absolutos y sin calificativos. Entonces hay otros pasajes donde no tienen calificativos.
Por ejemplo, Marcos 16:62. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso ya lo acabamos de ver. Ahora, Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:28 tenemos otra. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y la última dice en Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tenemos pasajes, hermanos, donde el Señor Jesucristo se declara, o no declara, pero hace referencia de que Él es uno con el Padre, que Él es Dios, y también afirmando su deidad también. Entonces es claro en las Escrituras. Ahora vamos con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Principalmente en la aplicación de la obra de la redención en la vida del pueblo de Dios y de la santificación. Y bueno, pasajes donde el Espíritu Santo es como Dios, Mateo 3:16. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, identifica al Espíritu Santo como divino, más que todo, ¿ok? Sus títulos lo asocian con las demás personas de la Trinidad. Entonces, por ejemplo, en Mateo 3:16 dice el Espíritu de Dios. Y dice así, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba bautizando y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Otro título es Espíritu del Señor que encontramos en Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí en el principio teníamos el Espíritu del Señor. Ahora también tenemos otro título, Espíritu del Padre, que lo vemos en el Mateo 10:20. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Tenemos otro título. Un título más, el Espíritu de Cristo que vemos en Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahí está el título, no es de él. Entonces, estos pasajes igualmente están refiriendo al Espíritu Santo como a Dios. Él está dando ese título que los asocia. Ahora, hay afirmaciones aún más explícitas de que el Espíritu Santo es Dios. Y este pasaje ya muchos de nosotros ya la sabemos. Hechos 5, 3-4, el relato de Ananías y Zafira. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y venida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Uno más, 2 Corintios 3:17-18, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y nosotros sabemos que la palabra Señor también es otro nombre referida a Dios. Entonces, todos estos pasajes, hermanos, son ejemplos donde nosotros vemos la deidad de cada una de las personas de la Trinidad. Ahora, moviéndonos a la tercera burbujita, que hablando de la unidad un poquito más cuando hablamos de la Trinidad de Dios. En otra manera en la cual podemos ver eso es en el nombre plural de Dios, de uno de los nombres de Dios, que es Elohim. Entonces,
Elohim es la palabra, perdona, Elohim es la palabra hebrea que gramaticalmente es plural en lugar de singular. El sufijo im en hebreo indica la forma plural. La forma singular de Elohim es probablemente Eloha. Entonces, este nombre específicamente de Dios, Elohim, es plural. Entonces, lo que indica de que hay tres personas, o de los que nos ayuda a entender de que hay tres personas en lo que es el ser de Dios. Ahora, Dios también habla de sí mismo en plural. Entonces, aquí tenemos unos pasajes también que ya conocemos. Génesis 1:26 es uno de ellos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces ahí tenemos, entonces dijo Dios, hagamos, hablando en plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. También tenemos otro pasaje, Génesis 11:7. Dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Hablando en plural de nuevamente Dios. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y toma también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Una más, Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, de nuevamente nosotros podemos ver el hecho de que en el ser de Dios hay tres personas activas, hay tres personas en este Dios. Ahora, quiero moverme a una parte aquí que es muy interesante, viendo la palabra hebrea de la palabra uno, ¿ok? De la palabra uno. Esto es también otra manera en cual la Biblia nos demuestra de un Dios triuno, de la Trinidad de Dios. Aquí tenemos dos términos, dos palabras, la unidad absoluta y luego ahorita vamos a ver la otra, la unidad compuesta. La unidad absoluta es, si decimos un hombre, nos estamos refiriendo a una unidad absoluta, porque solo una persona está en vista. Cuando se requiere decir la idea de unidad absoluta o unicidad absoluta, se usa la palabra hebrea yahid. Yahid. ¿Alguien quiere intentar esa? Yahid, no sé. Bueno, pero esa es la palabra que se utiliza cuando queremos hablar de una unidad absoluta. Ahí tienen el monito ahí, cuando queremos decir un solo hombre, ¿ok? Entonces, cuando la Biblia utiliza esta palabra Yahid, o Yahid, se está refiriendo a una unidad absoluta. Ahora, interesantemente, cuando la Escritura dice que el hombre y la mujer serán una sola carne, en Génesis 2:24 se trata de una unidad compuesta. Esto se debe a que la unión consta de dos personas distintas. La palabra echad se usa para una unidad compuesta. Por ejemplo, ahí como tienen una parejita, para poder ser una sola carne o un solo matrimonio, se necesita dos personas. Entonces, interesantemente, cuando escuchamos en Deuteronomio 6:4 lo que es el Shema, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la palabra que se está utilizando ahí en hebreo es echad, lo que significa que Dios es un Dios de una unidad compuesta. Ahora, ojo con esto. Lo que no estoy diciendo aquí es que Él está compuesto, ¿ok? Porque la deidad de Dios, el ser de Dios, no es de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de la unidad. No estamos hablando de la deidad o el ser de Dios, sino que la unión es una compuesta, lo que significa que es un Dios. Bueno, son tres personas que hacen un Dios. Entonces,
Esto es interesante. Cuando yo leí esto, para mí se hizo muy interesante el hecho de que Dios es un Dios de una unidad compuesta. Ahora, hermanos, me dijeron a 7:25, ya tengo que empezar a orar. Pero último punto, la importancia de esto para nosotros, hermanos. Nosotros leímos un pasaje ahorita, no hace mucho tiempo, y se encuentra en Juan 17, de 20 al 23. Y este pasaje, hermanos, si tienen el chance de poder leerlo, les animo que lo leen y intenten a leerlo en profundidad. Verdaderamente este pasaje que leímos sucedió unos momentos después, cuando nuestro Señor Jesucristo ya había terminado de pasar tiempo con sus discípulos y la hora ya había llegado que Él iba a ser entregado. La palabra dice que Él vio y empezó a hablar con Dios. Muchos teólogos, si ven la descripción de este pasaje, muchos de ellos dicen que es un pasaje maravilloso que todos nosotros que somos cristianos deberíamos de ponerle mucha atención, porque es el pasaje donde vemos la más larga oración de nuestro Señor Jesucristo. No hay un pasaje más en las Escrituras donde nosotros tenemos el inside scoop del corazón de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra oración que sea más larga que el Señor nos ha revelado en su Escritura. Porque nosotros sabemos de que muchas veces cuando nuestro Señor Jesucristo oraba, ¿qué hacía? Él se iba, ¿verdad? Y la Escritura verdaderamente no revelaba o no revela lo que nuestro Señor Jesucristo platicaba con el Dios Padre. Pero en esta porción de la Escritura tenemos todo un capítulo del corazón de nuestro Señor Jesucristo y el anhelo de Él antes que Él hubiera pasado todo lo que iba a pasar. Y bueno, yo quería compartirles Juan 17, 20 23. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por las muchas más personas que iban a llegar a creer en Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y este es el propósito por el cual el Señor quiere que nosotros como la iglesia seamos una, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, el tema de la Trinidad es muy importante para nosotros, importante de entender, porque lo que estamos celebrando hoy en este día, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sí, claro que nuestro Señor Jesucristo jugó un papel muy importante para la redención de la humanidad, pero las tres personas estuvieron envueltas en ese gran trabajo, ese gran labor, en la cual nosotros como cristianos hoy en este día podemos disfrutar de la bendición que salió a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos vidas transformadas por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, por el hecho de que Él haya resucitado. Nuestra fe sería en vana hoy en este día si Él no hubiera resucitado. Pero esto fue la obra de un Dios de tres personas, fue de esta Trinidad que estuvo trabajando. Entonces hay que darle gracias a Dios por esto, y esa es la importancia también de entender la Trinidad. Bueno, mis hermanos, eso es todo por hoy, por la noche. Ya voy a orar, yo sé que ya unos están durmiendo, entonces para que ya podamos ir a descansar. Bendito Padre, te damos gracias por nuevamente esta noche. Gracias, Padre mío, por la bendición de poder estar en tu casa, que es el lugar mejor en el que podemos estar, Padre. Gracias porque tú nos invitaste hoy y nosotros aceptamos esa invitación. Te pido, Padre mío, que nos ayudes a entender más de ti, a entender más de tu palabra. A veces estos conceptos se nos escapan y a veces son difíciles, Padre, pero tú nos das sabiduría, tú nos das entendimiento por los que lo piden. Y tú poco a poco, Padre mío, si nosotros anhelamos conocerte, tú nos vas a dar esa petición de nuestro corazón de estar más cerca a ti.
Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí representados y por los que nos están viendo, que tú puedas bendecir sus vidas, Padre mío, que tú puedas bendecirlos en la semana por venir y que tú puedas estar ahí con ellos en cada momento, como tú lo has prometido. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos y continuamos la oración. Seguimos orando. Gracias, Padre bendito, por tu misericordia, por la vida de nuestro hermano Edmir, de nuestro hermano Noel. Gracias, Señor, porque tú nos das siempre en tu palabra, siempre nos enseñas. Gracias por esa bendita Trinidad, porque tú eres 3 veces santo, 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 santo. Porque gracias a ti hoy podemos celebrar, porque gracias a ti hoy tenemos vida eterna. Gracias porque podemos descansar en tus promesas. Si usted está acá y no le ha entregado su vida a Jesús, este es el día. Este es el día para que usted pueda permitir que ese Dios poderoso pueda obrar en su vida y traer ese perdón de pecados a través del sacrificio de Cristo. Para que usted pueda ser transformado, para que usted pueda tener el acceso libre al Padre, tener esa eternidad en los cielos y tener la seguridad que el día que usted cierre sus ojos en esta tierra, usted pueda abrirlos en la presencia de Dios. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, póngase de pie. Póngase de pie y tome la mejor decisión de su vida: tener a Cristo como Señor y Salvador. Mis hermanos diáconos ya están puestos en pie para acompañarle a usted, para orar por usted, para que tome esa decisión tan importante que va a cambiar su vida, para que ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo puedan mostrarle a usted la salvación. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, le voy a invitar que pueda hacer esta oración conmigo y que repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Gracias te damos, Padre, por esta semana, por este fin de semana que hemos celebrado ese sacrificio y la resurrección. Permítenos vivir agradecidos todos los días, no solo fin de semana, no solo Semana Santa, sino todos los días. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Bendice esta semana y lo que falta del año. Y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Bendiciones a todos. Tengan un buen regreso a casita. Vayan a descansar. Buenas noches a todos. Muchas gracias por ver este video, espero que haya sido de mucha bendición a su vida espiritual. Si le gustó, denos un like, compártalo con otras personas, suscríbase a nuestro canal y para recibir notificación de nuevos sermones, hágale clic a la campanita. Que Dios les bendiga.